En Deportrip esperamos con ansias los Juegos Olímpicos de París 2024 para conocer los nuevos récords y plusmarcas que ahí van a batirse y quiénes serán los superhumanos que logren esas hazañas. Mientras aguardamos, le echaremos un vistazo a los récords mundiales que se rompieron en la edición anterior de la fiesta atlética de los 5 anillos. Serás testigo de las 22 plusmarcas que dejaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 22 míticos episodios en los que sus protagonistas llevaron al límite sus esfuerzos para convertirse en los mejores de la historia en sus respectivas disciplinas. Un compilado que está prohibido perderse. Comenzamos. Arrancamos con el que es quizás el caso más curioso de todos. Se trata del pesista georgiano Lasha Talahasde, quien ganó el oro en la categoría de más de 100 kilogramos, rompiendo 3 récords mundiales en la misma prueba. Esto es posible puesto que en la halterofilia olímpica se registran 3 marcas durante una misma prueba: peso en arranque, peso en envión o 2 tiempos y la puntuación total. Los competidores realizan ambos levantamientos 3 veces y su mejor resultado de cada levantamiento se combina para determinar su puntuación total. Para el caso de Lasha, primero en arrancada levantó 223 kilos quebrantando la plusmarca anterior. Más tarde cargó 265 kilogramos a 2 tiempos para conseguir su segundo récord del día, el cual propició su tercera y última plusmarca con un total de 488 kilogramos. De esta manera el georgiano se puso a 12 kilos de la media tonelada, un gramaje al que nadie nunca se había acercado, reafirmando la rápida evolución de los atletas y el mayor nivel de dificultad al que se enfrentan en cada competición. El equipo femenino de China se colgó el oro olímpico en la prueba de relevos 4x200 de natación. El cuarteto conformado por Yang Yushuan, Tang Muhan, Shan Yufei y Lin Bijie lograron parar el cronómetro en 7 minutos 40 segundos y 33 centésimas, rebajando en más de un segundo el anterior de 7 minutos 41 segundos y 50 centésimas, el cual había conseguido Australia en el Mundial de Gwangju en 2019. En esta prueba China aventajó en 40 centésimas al equipo estadounidense, quienes tuvieron que conformarse con el segundo lugar de la competencia, mientras que las representantes de Australia se quedaron con el bronce. Lo conseguido por la sudafricana Tatjana Schoenmaker dejó a todos boquiabiertos en las tribunas del Centro Acuático de Tokio, pues marcó un nuevo récord del mundo en 200 metros braza femeninos para conseguir la medalla de oro. Dicho logro lo marcó con un tiempo de 2 minutos 18 segundos y 95 centésimas, con los que supera la marca de 2 minutos 19 segundos y 11 centésimas lograda por Rick Moller Odersen, que se mantenía vigente desde 2013. Esta victoria le significó su segunda presea en la justa olímpica asiática, ya que días antes se había quedado con la plata de los 100 metros braza. Aunque en esa ocasión también batió récord olímpico, lo conseguido en los 200 metros es superlativo, pues rompió la mejor marca de todos los tiempos en cualquier competición. Nadie ha nadado los 200 metros braza de forma más rápida que Schoenmaker. Con el ánimo de romper la hegemonía estadounidense en la piscina, el equipo femenino de Australia conquistó el oro en la prueba de 400 por 100 libre de natación. Lograron un tiempo de 3 minutos 29 segundos y 69 centésimas, con lo cual rebajaron en 36 centésimas la anterior plusmarca universal que poseía el propio equipo oceánico con un tiempo de 3 minutos 30 segundos y 5 centésimas desde abril de 2018. Durante la prueba, Australia aventajó en 3.9 segundos a Canadá, quienes se quedaron con la plata, mientras que las estadounidenses fueron relegadas al tercer puesto. Por momentos la carrera estuvo liderada por las danesas y luego por las suecas, pero fue Emma McKean quien aceleró en su relevo y encaminó a su equipo al oro. El estadounidense Caleb Dressel conquistó un nuevo récord mundial en la prueba masculina de los 100 metros mariposa en natación. Aunque fue una final reñida ante el húngaro Christoph Milak, el norteamericano confirmó por qué era el favorito para llevarse esta prueba. Dressel se vio motivado por su rival para dar lo mejor de sí mismo para tocar en primera posición la pared y proclamarse nuevo campeón olímpico con un tiempo de 49.45 segundos. Esta marca superó la que el propio estadounidense había establecido en los mundiales de Gwangju 2019 con un tiempo de 49.50 segundos. El 31 de julio de 2021 se vivieron muchas emociones en el Centro Acuático de Tokio, pues se rompieron récords mundiales tanto en competencias varoniles como femeniles. Uno de los equipos encargados de hacer vibrar a los espectadores fue el estadounidense en la modalidad de relevos 4x100 metros combinado masculino. Los norteamericanos dominaron la prueba desde el arranque. Ryan Murphy partió con la ventaja y aunque por un momento se vieron superados por los británicos, el relevo de Caleb Dressel consiguió poner a los Estados Unidos de nueva cuenta en la primera posición.
posición, y finalmente Zach Apple fue el encargado de concluir la carrera para obtener el oro y el nuevo récord mundial. Con un tiempo de 3 minutos 26 segundos y 78 centésimas, superaron la plusmarca de 3 minutos 27 segundos y 28 centésimas, establecida en 2009. Este logro fue la confirmación de la constancia que han tenido los norteamericanos en esta prueba, pues los de Tokio fueron los 10º Juegos Olímpicos desde Los Ángeles 1984 en los que consiguieron la presea dorada en esta modalidad. Otro gran equipo que pudimos ver sobre la alberca durante esta edición de la justa olímpica fue el de Gran Bretaña, quienes sorpresivamente se afianzaron en lo más alto del podio en la prueba de 4x100 mixtos y conquistaron un nuevo récord mundial. La cuarteta integrada por Kathleen Dawson, Adam Peaty, James Guy y Anna Hopkins obtuvo un tiempo de 3 minutos 37 segundos y 58 centésimas, dejando en segunda posición a la delegación de China y en el bronce a Australia. La estrategia que llevó a los británicos al éxito fue con Dawson disputando los 100 metros de espalda, Peaty la estrella del equipo los de braza, Guy los de mariposa y Hopkins los de crawl. La marca que establecieron fue suficiente para batir el récord mundial por casi un segundo. Ahora pasemos a la final de remo en la prueba de quadruple scull que se realizó en el canal Sea Forest. Fue una final apasionante en la que el equipo de Gran Bretaña lucía como favorito. Sin embargo, los representantes de Países Bajos dieron la gran sorpresa al salir de forma espectacular para adjudicarse el primer lugar. La embarcación integrada por Lucas Theodore, Dave Wiersma, Tom Witten y Con Matchmakers obtuvieron un tiempo de 5 minutos 23 segundos y 3 centésimas. La competencia comenzó de una manera complicada para los neerlandeses, pues pasaron los primeros 500 metros en cuarto lugar y Gran Bretaña les llevaba más de un segundo de ventaja. Sin embargo, lograron emparejar la carrera y en los siguientes 500 metros se colocaron en la segunda posición y para la segunda mitad de la regata nunca abandonaron el primer lugar. Con esta victoria lograron batir por 23 centésimas el récord mundial que pertenecía a Ucrania establecido el 30 de agosto de 2014 en Ámsterdam. En la misma prueba pero del lado femenino, las chinas fueron las encargadas de romper el récord mundial, pues el equipo conformado por Yunsha Chen, Lin San, Yang Liu y Xiaotong Cui marcaron un tiempo de 6 minutos 5 segundos y 13 centésimas, más de un segundo por debajo del que tenía en su poder Alemania desde 2014. Otra mujer impresionante que batió el récord mundial durante Tokio 2020 fue Yulimar Rojas. La atleta venezolana de triple salto puso una nueva marca de 15.67 metros, superando por 17 centímetros la anterior que estuvo vigente desde 1995 y en poder de la ucraniana Inesa Kravets. En una entrevista, Yulimar mencionó que no sintió nada diferente a la hora de saltar, pero sin lugar a dudas, sus 15.67 centímetros fue un salto a la gloria. La venezolana es alguien que disfruta de superarse en cada prueba, pues en el Campeonato Mundial de Atletismo Belgrado 2022 consiguió un nuevo récord al lograr un salto de 15.74 metros en su sexto intento. Esta increíble atleta ahora solo tiene en mente poder saltar los 16 metros próximamente. Desafortunadamente no podrá asistir a París 2024 a causa de una lesión en la pierna izquierda. El mundo del atletismo también nos dejó grandes emociones en esta edición de las Olimpiadas. Para muestra el noruego Karsten Warholm, que ha marcado el récord del mundo en los 400 metros vallas masculino, logrando colgarse el oro con un tiempo de 45.94 segundos. El récord anterior que él mismo poseía data del 1 de julio de 2021 y era de 46.70 segundos. En el lado femenino para esta misma prueba de 400 metros valla, fue la estadounidense Sydney McLaughlin la que logró imponer un nuevo récord mundial al parar el crono en 51.46. Lo más sorprendente de esto es que la atleta no se conformó con lo obtenido en Tokio, pues ha superado su tiempo hasta en 2 ocasiones. Primero en junio de 2022 puso una marca de 51.41 durante los campeonatos nacionales de Estados Unidos y posteriormente en julio de ese mismo año se convirtió en la primera de la historia que baja de los 51 segundos, pues consiguió un tiempo de 50.68. El 6 de agosto de 2021 se impuso un nuevo récord mundial de velocidad en la nueva modalidad olímpica de escalada deportiva. La polaca Aleksandra Miroslav se ha cruzado en la última ronda con la competidora francesa, en una final muy igualada y en la que han ido en paralelo durante varios metros, pero finalmente Aleksandra consiguió un tiempo de 6.84 segundos, superando el récord que hasta ese momento ostentaba la rusa Yulia Kaplina de 6.96 segundos.
En el ciclismo en pista en la modalidad de persecución por equipos, el italiano conformado por Simone Consoni, Filippo Ganna, Francesco Lamon y Jonathan Milan batió 2 veces el récord del mundo en Tokio 2020. La primera el 3 de agosto con un tiempo de 3 minutos 42 segundos y 307 centésimas y otra vez en la final al día siguiente con 3 minutos 42 segundos 32 centésimas, superando a Dinamarca, que llegó a ponerse en primera posición tras 4 vueltas en el velódromo, pero no fue suficiente para arrebatarle la gloria a Italia. Para la prueba de ciclismo en pista en la modalidad de persecución por equipos femenino, las alemanas se llevaron la gloria y lograron recuperar el récord mundial que les había arrebatado Gran Bretaña. El cuarteto conformado por Franziska Brause, Lisa Brennauer, Lisa Klein y Miki Kröger batió por tercera vez el récord del mundo en Tokio 2020, en esta ocasión rebajándolo en casi 2 segundos, con 4 minutos, 4 segundos y 242 centésimas para destronar a las británicas en la lucha por el oro. La primera presea dorada olímpica en el ciclismo de pista en la prueba de sprint por equipos femenino fue para China. La dupla de Bao Shanyu y Xiong Tianxi registró un tiempo de 31.895 para así superar a las alemanas Lea Friedrich y Emma Heinz, que se hicieron acreedoras a la medalla de plata. Ese mismo día mejoraron su propio récord mundial en 31,804 segundos en la primera ronda. Así rompieron la marca anterior de 32,34 segundos establecida por Song y su entonces compañera Gong Jingye en el Campeonato Mundial de 2015. Es momento de meternos al terreno de la halterofilia, pues dentro de la categoría de menos 73 kilogramos, el chino Shi Xinjiang puso un nuevo récord al colgarse la medalla de oro con el levantamiento de 364 kilos. El asiático levantó 166 en arrancada, el cual fue nuevo récord olímpico, y 198 en 2 tiempos, un nuevo récord tanto mundial como olímpico. Con esto, Xiong se convirtió en tricampeón mundial 2 veces en 73 kilogramos y una en la categoría de 69 kilogramos en Río 2016. El campo de tiro de Asaka fue el escenario en el que el chino Zhang Changyong se colgó la presea dorada en la modalidad de 50 metros carabina en 3 posiciones tras superar tanto el récord olímpico como el mundial con una puntuación de 466. Esta marca del debutante olímpico de 21 años superó en 0,7 la anterior plusmarca del mundo de 465,3 puntos, en posesión de su compatriota Jan Gora desde 2018. La tiradora eslovaca Zuzana Rehak ganó el oro en foso femenino, imponiéndose en la final a la estadounidense Kelly Browning por 43-42. Desde la fase de clasificación, Zuzana marcó un nuevo récord olímpico y mundial con un perfecto 125. Esta es una gran historia de éxito, pues en sus 2 anteriores participaciones, Pekín 2008 y Londres 2012, solo había conseguido la medalla de plata, y fue en la capital nipona donde consiguió la dorada, estableciendo un nuevo récord olímpico. Dejamos para el final un triunfo extraordinario por parte de los representantes de China, Qian Yang y Oran Yang, quienes conquistaron el oro olímpico en la nueva prueba de tiro con carabina de aire comprimido a 10 metros por equipos mixtos. Los asiáticos lograron 633,2 puntos, con lo que batieron el récord anterior de 631,7 puntos. Con esto se impusieron en la final a los estadounidenses Mary Tucker y Lucas Kosensky. La joven china de 21 años, Yang Qing, merece una mención especial, pues además de la presea por equipos, conquistó el oro en la prueba de rifle de aire comprimido de 10 metros. De hecho, esta medalla dorada fue la primera en caer durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así llegamos al final de este video con todos los récords mundiales que se batieron en la capital de Japón. ¿Qué te pareció? ¿Cuál es la plusmarca que más te emocionó? Cuéntamelo en los comentarios. Te invito a dejar tu pulgar arriba, a compartir el video con tus amigos, así como suscribirte al canal si aún no lo haces y activar la campana de notificaciones para que te enteres de un nuevo video. Te invitamos a seguir con nosotros por este viaje con las mejores historias deportivas. Hasta la próxima.